Hola, buenos días. Mi nombre es Luis Enrique Becerra Ramírez, tu asesor jurídico en materia civil. Hoy vamos a platicar de un contrato que en la práctica se realiza, creo que todos los días. Es el contrato de mutuo, también conocido como préstamo. El contrato de mutuo o el mutuo es un contrato mediante el cual el mutuante se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas fungibles al mutuatario, quien se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad. De esta definición podemos desglosar tres elementos. Primero, el mutuo es un contrato. Esto significa que es un acuerdo de voluntades entre las personas que va a tener por objeto crear, transferir derechos y obligaciones. Segundo, los sujetos. Los sujetos que intervienen en este contrato se denominan por un lado mutuante y por el otro mutuatario. El mutuante es la persona que se obliga y transfiere la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas fungibles. El mutuatario es el sujeto o la persona que se obliga a devolver otro tanto de la misma especie, calidad y cantidad. Por último, el objeto. El objeto en el contrato de mutuo se refiere a una suma de dinero o a cosas fungibles. Esto es bien importante y lo vamos a analizar cuando lleguemos a los elementos de existencia del contrato de mutuo. ¿Cómo se caracteriza el contrato de mutuo? El mutuo es un contrato bilateral porque las partes se obligan recíprocamente. El mutuante a transferir la propiedad de una suma de dinero o de cosas fungibles, el mutuatario se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad. El contrato de mutuo es un contrato oneroso, pero también puede ser gratuito. En el contrato oneroso, pues ahí se establecen provechos y gravámenes recíprocos entre las partes. En cambio, en el gratuito, solamente una de las partes sufre provechos, no sufre gravamen alguno. En el contrato simple, es decir, en donde no existen intereses, en donde no existe una carga para una de las partes, en este caso para el mutuatario, pues aquí sí se establece una carga a favor, ¿sí?, del mutuatario, porque una vez que aprovecha el dinero o las cosas fungibles, tiene que devolver ese dinero o cosas fungibles más el interés o el rendimiento que solicita la otra parte. Aquí entonces ya estamos hablando de que también un criterio de clasificación habla del mutuo simple y del mutuo con interés. En el mutuo simple solamente el mutuante transfiere la propiedad del dinero o de las cosas fungibles, nada más, y el mutuatario se obliga a devolver el dinero o las cosas fungibles, nada más. En cambio, en el mutuo con interés, aquí ya existe un rendimiento a favor del mutuante y una carga a favor del mutuatario. Otro criterio de clasificación es que el contrato de mutuo es un contrato consensual en oposición a formal. ¿Qué significa esto? Que el contrato de mutuo
tiene validez jurídica por el solo acuerdo de voluntades. No es necesario que se observen formalidades algunas para que este contrato sea válido. Por ejemplo, un sujeto A presta a un sujeto B 1,000 pesos y el sujeto B se obliga a devolverlos en 10 días. Para que ese contrato sea válido, no requieren que el sujeto A y el sujeto B lo hagan por escrito, formalizándolo. No, el contrato vale por el solo acuerdo de las voluntades. Si las partes expresan su voluntad por escrito, este escrito solamente producirá efectos probatorios, pero no de validez, para que lo tomemos en cuenta. El contrato de mutuo también es un contrato principal. Esto significa que existe y produce efectos jurídicos por sí mismo. No requiere de otro para su existencia. No requiere de ningún otro contrato para su existencia. Por lo tanto, es un contrato principal. Otro criterio que se pueden encontrar ustedes en cuanto a la clasificación del mutuo es que el mutuo puede ser civil o mercantil. En el mutuo mercantil debemos de tomar en consideración la condición de los sujetos, es decir, que los sujetos tengan la condición de comerciantes, o bien la naturaleza del acto. Si el acto tiene naturaleza mercantil o comercial, entonces estamos ante un mutuo mercantil. Y por exclusión, si no llena estos requisitos o condiciones, entonces estamos hablando de un mutuo civil. Y en la materia civil, pues este contrato de mutuo que estamos estudiando se regula a partir del artículo 1880 del Código Civil para nuestro estado. Bueno, espero que hayamos entendido cada uno de estos criterios de clasificación. Ahora, vamos a los elementos de existencia. El mutuo o el préstamo, para que tenga existencia jurídica, debe observar dos requisitos: el consentimiento y el objeto. El consentimiento sigue las reglas generales de todo contrato. Ya sabes tú que el consentimiento es el acuerdo, concurso de voluntades entre las personas, en este caso entre el mutuante y el mutuatario, que se forma por la oferta y la aceptación de la oferta. Ahora, el objeto sí es importante su análisis, porque de la definición se desprende que el mutuo tiene por objeto una suma de dinero o de cosas fungibles. Sabemos que el dinero es un instrumento de cambio, y ese instrumento de cambio pues está reconocido por el Estado, ¿verdad? Y podemos decir que en los Estados Unidos mexicanos ese instrumento de cambio llamado dinero pues es la moneda de curso legal, los pesos mexicanos. Entonces, ese instrumento llamado moneda, pesos, puede ser objeto del mutuo. Un sujeto A presta 5,000 pesos a un sujeto B y el sujeto B se obliga a devolver esos 5,000 pesos. Ahora, ¿qué son las cosas fungibles? Las cosas fungibles son las cosas que se pueden restituir por otras de la misma especie, calidad y cantidad, y que tienen, como dice el autor, un mismo poder liberatorio. ¿Sí? Entonces, fungen unas por otras. Entonces, las cosas fungibles
¿sí? Una vez que el mutuatario tiene en su poder o pasan a su propiedad las cosas fungibles, obviamente las usa, las consume, pero esas cosas pueden devolverse o restituirse por otras de la misma especie, calidad y cantidad. En la industria, en el mercado, en la tecnología, pues encontramos muchas cosas fungibles. El sujeto A puede prestar al sujeto B, por ejemplo, calzado, ¿sí? Por ejemplo, herramientas, por ejemplo, determinadas maquinarias que pueden ser restituidas por otras de la misma especie, calidad y cantidad. Entonces, esta palabra es importante porque es un elemento relevante en el contrato de mutuo, la naturaleza de las cosas. Y obviamente el dinero, pues también es fungible, ¿verdad? Porque se puede restituir por otro de la misma especie, calidad y cantidad. Eso es el bien o los bienes que pueden ser materia del contrato del mutuo. Vamos a pasar ahora a los elementos de validez. Y solamente vamos a hacer referencia a dos elementos: la capacidad y la forma. La capacidad, ¿sí?, es en función o se da en función de los sujetos, en este caso del mutuante y del mutuatario, las personas. Las personas tienen capacidad, es decir, son titulares de derechos y de obligaciones. Y para ejercer esos derechos y obligaciones, pues requiere, en tratándose de personas físicas, que sean mayores de edad. Y en tratándose de personas morales, que las personas morales realicen esos actos por conducto de sus representantes legales. Y esta representación legal la vas a encontrar en sus escrituras públicas o en sus estatutos. Pero, como en el contrato de mutuo se va a hacer la transferencia de la propiedad del dinero, de las cosas fungibles, entonces, tanto el mutuante como el mutuatario deben tener una capacidad especial. ¿Cuál es esa capacidad especial? Deben tener la calidad o la capacidad para enajenar el dinero o las cosas fungibles. En otras palabras, deben ser los titulares del derecho de propiedad del dinero o de las cosas fungibles para que puedan ser trasladados al mutuatario. Y también, como el mutuatario tiene que devolver otro tanto de la misma especie, calidad y cantidad, pues también él debe ser propietario de esos bienes fungibles. Para que lo tomes en cuenta. Ahora, la forma. Te acabo de comentar hace un momento que la forma no es un elemento tanto de validez en el contrato de mutuo, ya que el contrato de mutuo es válido por el solo acuerdo de voluntades. Si esa voluntad se da oralmente, el contrato es válido, pero las partes, si lo acuerdan, también pueden celebrar el contrato formal, bien sea en un escrito privado o incluso en una escritura pública, porque puede haber casos en que haya un contrato de préstamo con garantía hipotecaria. En estos casos sí es recomendable que el contrato de mutuo con garantía hipotecaria conste en escritura pública. Aquí entonces hemos hablado de los elementos de existencia y de los elementos de validez. Más adelante, en otro video, vamos a hablar de las obligaciones del mutuante y de las obligaciones del mutuatario. Para que leas, para que estudies este contrato, para que leas los artículos que rigen o regulan este acto jurídico. Por mi parte es todo.
Espero que haya sido comprendido y comprensible este video y que hayas aprendido mucho. Que tengas buenos días y que te vaya muy bien. Gracias.